Hola querido amigo, recibe un saludo Maranata de parte de tu amigo el pastor Jonathan Pacheco, quien te da la bienvenida una vez más a este nuevo video donde vamos a desarrollar una nueva especialidad. Esta especialidad tiene como objetivo que tú y yo podamos recordar quiénes fueron algunos personajes que fundaron, que fueron parte de la organización de nuestra iglesia adventista y por supuesto también del Club de Conquistadores. Así que sin más, querido amigo, disfruta de este video. Muy bien, queridos amigos, como ustedes ya vieron, el día de hoy vamos a desarrollar la especialidad de pioneros adventistas. Solo hay 9 preguntas, vamos a tratar de desarrollarlas de manera práctica, fácil y dinámica. El objetivo es que tú y yo podamos aprender un poquito más acerca de nuestra iglesia adventista y del Club de Conquistadores. Así que vamos con la primera pregunta, mi querido amigo. Dice: descubrir qué fue el movimiento milerita y cuál fue el papel fundamental para el inicio de la iglesia adventista del séptimo día. Para hablar del movimiento milerita, mi querido amigo, tenemos que hablar de un personaje muy interesante, que de repente ya lo conoces, y es Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un soldado que participó en una batalla y en la cual salió vivo. Cuando Guillermo Miller regresó a casa, regresó muy pensativo. Él comenzó a pensar cómo era posible que sus amigos en la guerra hayan muerto y él no. Y eso lo llevó a sentir un profundo deseo de buscar a Dios. Así que decidió él estudiar la Biblia desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Decidió estudiar la palabra de Dios capítulo a capítulo, versículo tras versículo. No se iba a saltear ningún libro, ningún capítulo, nada. Él iba a estudiar desde el comienzo, renglón tras renglón. Cuando él decide hacer este estudio, él se encuentra con un versículo que le llamaría mucho la atención y en el cual dedicaría mucho tiempo para saber qué era lo que Dios quería decirle en ese versículo. Y el versículo del que me estoy refiriendo es Daniel capítulo 8, versículo 14. Más adelante vamos a comentar un poquito acerca de este versículo, pero ese versículo fue el que le llamó mucho la atención a Guillermo Miller. Él quería saber qué significaba lo que estaba escrito allí. Estudiando, meditando, profundizando, llegó a la conclusión de que Cristo volvería alrededor de los años 1843. Convencido de que Jesús volvería por esa fecha y que obviamente sería el fin del mundo, tuvo el deseo de predicar, de hablarle a otras personas lo que había descubierto, pero su temor era muy grande. Él se sentía que no podía predicar, que no tenía las cualidades para hacerlo. Pero milagrosamente recibió un llamado bien especial, lo invitaron a predicar a una iglesia y fue desde ese momento que Guillermo Miller dedicó su vida a predicar sobre la segunda venida de Cristo. Por esas fechas y convencido de que el mundo llegaría pronto a su final, Guillermo Miller conoció a un hombre llamado Josué Imes. Este Josué era muy particular. Josué lo ayudó a predicar a Guillermo Miller en las grandes ciudades. Josué era un hombre que utilizaba todos los medios posibles para poder ayudar a predicar acerca de la venida de Cristo. Utilizaba periódicos, él publicó 2 periódicos, uno de ellos fue El Clamor de Medianoche, así se llamaba. Él promovió y organizó campañas evangelísticas en grandes carpas en las ciudades. Y él, como vuelvo a repetir, utilizó todos los medios disponibles en esos tiempos para dar un mensaje de esperanza. Utilizó folletos, periódicos, boletines y muchos otros elementos. Si hoy en día Josué estuviera vivo, con toda seguridad él utilizaría las redes sociales para compartir esperanza. A medida que los años pasaban y el movimiento milerita se hacía cada vez más fuerte,
apareció otro personaje interesante llamado Samuel Snow. Guillermo Miller había llegado a la conclusión que Cristo volvería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Pero Jesús no volvió, no regresó. Eso causó una decepción en Guillermo Miller, pero no le hizo perder la esperanza de que efectivamente Jesús tendría que volver. Algo estaba pasando. Entonces, este personaje que ustedes ven aquí, Samuel Snow, se dedicó a estudiar lo que Guillermo Miller había descubierto. Pero Samuel Snow, con otra preparación y dedicando o mirando otros detalles que Guillermo Miller no había considerado, llegó a la conclusión de que Cristo volvería el 22 de octubre de 1844. Llegó esa fecha, llegó el 22 de octubre y Cristo no volvió. La pregunta en estos momentos es la siguiente: ¿la Biblia se equivocó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando llegó el 22 de octubre y Jesús no volvió, hubo un fuerte dolor en las personas de quienes esperaban a Jesús. Habían muchas personas que creyeron en este mensaje. Habían muchas personas que dejaron todo para recibir a Jesús en su segunda venida. Ellos estaban convencidos de que Jesús volvería a la medianoche del 22 de octubre. Pero pasó las 12, llegó la 1 de la mañana, las 5 de la madrugada y Jesús no volvió. Ese fuerte dolor y esa gran decepción tiene un nombre con el cual se le conoce. Y me estoy refiriendo al gran chasco. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el gran chasco y dice: explicar el gran chasco basado en la profecía de Daniel capítulo 8. ¿Recuerdas cuál fue el versículo que llamó la atención a Guillermo Miller y con el cual él llegó a la conclusión de que Cristo volvería entre el año 1843 y 1844 a esta tierra? Pues es Daniel capítulo 8, versículo 14. El texto bíblico dice: y hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Quiero que prestes atención a lo siguiente. Guillermo Miller, Samuel Snow y todos los que creían que Jesús volvería por esas fechas estaban convencidos de lo siguiente. Ellos se convencieron de que el santuario que se refiere aquí, que tenía que ser purificado, era la tierra. Y la única forma para que la tierra sea purificada tenía que ser con fuego, decían ellos. Entonces ellos dijeron: si la tierra tiene que ser purificada con fuego, significa que es el fin del mundo. Significa que en esa fecha Jesús tendría que volver. Entonces ellos se pusieron a estudiar, Guillermo Miller, Samuel Snow y otros más se pusieron a estudiar y decir: ¿cuándo va a venir entonces Jesús? ¿Cuándo será el fin del mundo? De acuerdo a Daniel 8:14. Entonces ellos se encuentran con esta cantidad numérica, ¿no? Con estos números, ¿no? Y hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo empieza eso y cuándo termina? Era la pregunta que todos se hacían. Entonces comenzaron a estudiar. Guillermo Miller comenzó a estudiar, Samuel Snow comenzó a estudiar y descubrieron algo interesante. Descubrieron que la profecía de las 2300 tardes y mañanas son 2300 años. En profecías, un día equivale a un año. Entonces, no son 2300 días, son 2300 años. Lo que faltaba averiguar ahora era cuándo empezaba y por lo tanto cuándo terminaba. Haciendo un estudio minucioso de la palabra de Dios, descubrieron que esta profecía iniciaba en el año 457 a.C. y por lo tanto terminaba en 1844. En otro video vamos a hablar de manera más detallada sobre esta profecía. Lo que ahora nos tiene que importar es cuándo inicia esta profecía y cuándo termina. 457 a.C. inicia
y termina en 1844. Por lo tanto, estaban convencidos de que Jesús volvería en esa fecha. No se equivocaron en la fecha, porque la fecha estaba correcta, solo que se equivocaron en el evento. No iba a venir Jesús en esa fecha. Se olvidaron del versículo en Mateo que dice, ¿no? Nadie conoce el día ni la hora de la segunda venida de Cristo. Ellos no se equivocaron en la fecha, sino en el suceso, en el evento. Jesús no volvería. Lo que iba a pasar es que Jesús entraría del lugar santo al lugar santísimo. Pero ese es otro estudio. Pregunta número 3. Estudiar sobre Elena de White y cuál es el papel dentro de nuestra iglesia. Ella es Elena de White. Ahí tienen una imagen. Y vamos a hablar un poquito de su vida. ¿Está bien? Así que presta mucha atención. Elena de White nació el 26 de noviembre del año 1827. Tenía 2 hermanas. Cuando ella tenía 9 años, una compañera de su colegio le tiró una piedra en el rostro. Cuando ella recibió el impacto, quedó en estado de coma por varias semanas. Después de salir de ese estado, no volvió a ser la misma. Tuvo que dejar de estudiar, tuvo problemas para escribir, tuvo problemas para concentrarse. Ya no vivió una vida común y corriente en su infancia. Por el año 1840, ella escucha el mensaje de Guillermo Miller y acepta con su familia lo que ellos predicaban, que Jesús volvería por el año 1844. Fueron parte de la experiencia del gran chasco y fue en ese año de 1844 que ella recibe el don de profecía. Es decir, Dios la eligió a ella como una de sus profetas. Elena de White se casó con Jaime White y tuvieron 4 hijos. Elena de White fue una de las organizadoras de la Iglesia Adventista y a lo largo de su ministerio ella sirvió a la iglesia durante 70 años. Y en ese periodo de servicio ella escribió aproximadamente 40 libros y más de 5,000 artículos para revistas, periódicos. Escribió muchas cartas. Es una de las escritoras más resaltantes de los Estados Unidos. Ella fue Elena de White. Tú puedes encontrar la historia, la biografía de ella más extensa, por supuesto. Solo aquí queremos resaltar algunos detalles. ¿Cuál fue el papel de ella en la iglesia adventista? Bueno, sus escritos de ella, es decir, lo que ella escribió, en primer lugar nos acercan más a la palabra de Dios. No la reemplazan. Es decir, nosotros como iglesia adventista no decimos que tenemos como la Biblia otra Biblia, que es los escritos de Elena de White. No, para nada. Nosotros creemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y los escritos de Elena de White nos acercan más bien para estudiar la palabra de Dios, no la reemplazan. Número 2, los escritos de Elena de White son una guía espiritual. Y número 3, todo lo que ella escribió y profetizó están en orden con la Biblia. Ella no habló, no predicó, no escribió algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Todo lo que ella decía y hacía estaban en orden con las Sagradas Escrituras. Uno de los escritos más bonitos que ella pudo dejar fue el siguiente. Recomiendo al amable lector, ella dice, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica, porque por esa palabra hemos de ser juzgados. ¿Te das cuenta, querido amigo? Ella en ningún momento dice, te recomiendo que leas mis libros, o te recomiendo que en lugar de la Biblia leas mis escritos, porque yo los explico mejor. Ella dice, recomiendo al amable lector la palabra de Dios. Ella fue Elena de White y lo que hemos visto son algunas
algunos de los puntos más importantes por los cuales debiéramos de leerla, debiéramos de meditar en sus escritos también, porque nos acercan más a la palabra de Dios. Vamos a continuar. Pregunta número 4. Esta dice: conocer la estructura organizacional de la Iglesia Adventista y preparar un organigrama eclesiástico. ¿Quieres saber cómo está estructurada la Iglesia Adventista? Pues mira en tu pantalla lo siguiente. Número 1. Iglesia local. De repente tú que me estás viendo perteneces a una iglesia como de La Campiña, de Supe, de Leticia, de Huacho, de Guaral, de cualquier iglesia. ¿Está bien? Entonces, la iglesia a la que perteneces tú es una iglesia local. Ahora, después de la iglesia local viene lo que se llama, o lo que nosotros llamamos como misión o asociación. Y aquí quiero detenerme un poquito. Tú perteneces a una iglesia X, cual sea como se llame. Pero también cerca tuyo hay otra iglesia. Y también hay otra iglesia por aquí, otra iglesia por allá. A ese conjunto de iglesias se denomina distrito misionero. Por ejemplo, yo pertenezco al distrito misionero de Barranca Sur. Y el distrito misionero de Barranca Sur está compuesta por las iglesias de Nueva Victoria, Piedra Blanca, Campiña, Supe, Leticia, Puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese distrito misionero de Barranca Sur está en cierto lugar de la región. Y así como Barranca Sur, hay otros distritos misioneros. Por ejemplo, está el distrito misionero de Huacho, está el distrito misionero de Barranca Norte, está el distrito misionero de Guaura, está el distrito misionero de Guaral, de Coyique, del Callao, etcétera, etcétera. Ese conjunto de distritos pertenecen a una misión o asociación. Nosotros pertenecemos a una misión llamada Misión Centro Oeste del Perú, que en abreviado, como lo conocemos, es MICOP. ¿Está bien? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora, dentro de un país hay asociaciones y misiones, pero también hay uniones. ¿Y qué es una unión, pastor? Una unión es el conjunto de asociaciones y misiones de un determinado país. En el Perú tenemos dos uniones, la Unión Peruana del Norte y la Unión Peruana del Sur. Cada una de esas uniones tiene misiones y asociaciones. Nosotros pertenecemos a la Unión Peruana del Norte, es decir, la MICOP está en la Unión Peruana del Norte. Ahora, después de la unión viene la Asociación General en compañía de sus 13 divisiones para todo el mundo. Estas divisiones, como lo conocemos, son territorios más extensos donde hay presencia adventista. En nuestro caso, nosotros pertenecemos a la división sudamericana, porque estamos en América del Sur. Entonces, una de las 13 divisiones de todo el mundo es la división sudamericana. Y hay otras divisiones más en otras partes del mundo. Estas divisiones están compuestas de las uniones de cada país. Ahí ustedes pueden ver un mapa en todo el continente sudamericano, y ahí ustedes pueden ver las uniones, ¿no? El Perú tiene la Unión Peruana del Norte y la Unión Peruana del Sur, y pueden ahí ver otros países que también tienen sus respectivas uniones. Esas uniones forman parte de la división sudamericana, que a su vez forman parte de la asociación general. Hasta aquí, claro, ¿verdad? De esa manera es la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a continuar.
Ya estamos llegando a la mitad de esta especialidad. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice: presentar un resumen biográfico de los siguientes líderes: Guillermo Miller, J. N. Andrews, Jaime White, Elena de White, José Bates, Harry Fenner, Luther Warren y otro pionero de la iglesia adventista que sea de tu preferencia. Para desarrollar esta especialidad de manera virtual, yo he elegido a un pionero, que es José Bates. Y vamos a hablar solamente 3 aspectos de su vida. Número 1. Nació en el año 1818. Tenía un cuidado especial por su salud. José Bates no fumaba, no bebía alcohol, no hablaba malas palabras, no comía carnes, no ingería cafeína, café, té. Cuidaba mucho su salud. Experimentó el Gran Chasco de 1844 y en 1845 comenzó a guardar el día sábado. Y tanto fue su creencia por este día sábado que él escribió algunos materiales sobre el día sábado como día santo. Murió el 19 de marzo de 1872 y fue sepultado al lado de su querida esposa. Este es un resumen breve de la biografía de José Bates. De esa manera tú puedes hacer el resumen de la biografía de los otros pioneros que hemos visto para completar esta pregunta número 5. Vamos a continuar. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué líderes pueden ser considerados los pioneros de los conquistadores en el mundo, en la división y en el país? Elaborar una presentación audiovisual sobre ellos y presentar al club o en alguna ocasión oportuna. Decidirla con el instructor. Muy bien, para hablar de los conquistadores en el mundo es necesario remontarnos al año 1919. En dicho año, Arthur Spalding comenzó un club llamado Scouts Misioneros en su hogar Madison, Tennessee, para sus 2 hijos y algunos de sus amigos. Fue así que Spalding creó un club donde combinó las aventuras de los Scouts con los principios bíblicos adventistas. El club de Spalding desarrolló los reglamentos e ideales que fueron el fundamento para el club de los conquistadores modernos. Al año siguiente, en 1920, John McKean, un scout experimentado, tuvo la idea de formar un club para niños de la iglesia adventista de Santana, donde él asistía en California. Y así lo hizo. John McKean comenzó un club donde vivía, o sea, lo hizo en su casita. En 1930 se formó otro club bajo el liderazgo del Dr. Theron Johnston, quien se reunía con los niños en el sótano de su casa y donde aprendían técnicas de radio y electrónica. Su esposa de este doctor comenzó a reunirse con las niñas para también participar del club. En 1937, el pastor Lawrence Skinner, un defensor de los clubes, organizó un club en Glendale e incorporó en sus programas el orden cerrado. Las marchas, los movimientos, fue Skinner quien los incorporó en el club. Una manera muy bonita de llamar la curiosidad a los demás. En 1946, el pastor John Hancock decidió organizar un club de conquistadores. Ese mismo año, el pastor diseñó el famoso triángulo rojo de los conquistadores. En 1947, la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día pidió que se elabore un programa unificado para el Club de Conquistadores, y esto estuvo a cargo del pastor Skinner. En 1948, el pastor Henry Byrne, quien ustedes ven ahí en su pantalla, diseñó la bandera de los conquistadores. Esa bandera de colores azul y blanco, pues fue diseñada por Henry Byrne. En mayo de 1949, el pastor Byrne escribió el himno para los conquistadores. Y en 1952, el himno de los conquistadores se oficializó. Finalmente,
En 1950, la Asociación General de la Iglesia Adventista reconoció oficialmente el programa del Club de Conquistadores. Y en 1957 se comenzó a celebrar el Día Mundial del Conquistador. Esto es un poquito de historia de los inicios del Club de Conquistadores a nivel mundial. Pero ahora vamos a hablar en Sudamérica y en el Perú. Y para hablar de la historia del Club de Conquistadores en nuestro continente y en nuestro país, tendríamos que hablar de Nércida de Ruiz, una mujer que dedicó su vida al ministerio de los conquistadores aquí en el Perú. En 1955 se inició el primer club sudamericano en la ciudad de Lima, Miraflores, Perú. El primer club de conquistadores en todo el continente sudamericano se organizó en Miraflores, en Lima, en nuestro país. Los fundadores fueron los esposos Nércida y Armando Ruiz. Y en el segundo año de su creación de este club de conquistadores, llevaron a 10 personas al bautismo. Apreciados conquistadores, la historia nos muestra que el club de conquistadores no se organizó, no se fundó con el objetivo solo de recrearnos, de pasar tiempo al aire libre y de estar solo con los amigos. Es bueno hacer eso, sí, pero lo más importante es que nos enseñan los principios bíblicos. Y lo más importante todavía es que el Club de Conquistadores es un club que sirve para ganar personas para los pies de Cristo. Así que siéntete feliz de participar del Club de Conquistadores e invita a tus amigos a ser parte de esta maravillosa aventura. La pregunta número 7 dice: escoger otro departamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y descubrir datos sobre su fundación. Dar atención especial a la actuación de los pioneros de este departamento y presentar un informe. Yo elegí el departamento de la Escuela Sabática y vamos a ver algunos datos de su fundación y algunos de los pioneros que fueron parte de la organización y creación de este departamento. Vamos rápidamente. Jaime Huay, el año 1852, publicó las 4 primeras lecciones de escuela sabática y fueron para los jóvenes. En 1853 se creó la primera escuela sabática. Y en 1863, 10 años después, se publicó la primera lección de escuela sabática para adultos por un hombre llamado Urias Smith. El año 1889, las lecciones se comenzaron a publicar de manera trimestral, como hoy la conocemos. Cada 3 meses nos llega una lección nueva. Ya, eso inició el año 1889. La primera escuela sabática que se desarrolló en América del Sur fue en Argentina, el año 1894, por un misionero llamado Jorge Riffel. Vamos a continuar con la historia. En el año 1901 se eligieron a las personas para liderar el departamento de escuela sabática para la Iglesia Adventista a nivel mundial. El año 1912 se estableció la primera ofrenda del 13º sábado. Cuando terminamos una lección, decimos, ¿no? Y las ofrendas de este 13º sábado van a ir para tal lugar. Bueno, eso inició el año 1912. El año 1913, una dama llamada Flora Plummer, fue la directora general de la escuela sabática. En el año 1938 se publicó el libro Consejos sobre la obra de escuela sabática de Elena de White. En 1982 se publicó la primera lección para los juveniles. 1982, un dato clave. Y el año 2013, nuestra división, la división sudamericana, reafirmó la importancia de la escuela sabática a través de un documento que sirvió para que toda la iglesia en nuestra división pues lo pudiera leer
y pueda fortalecer su visión con respecto a este departamento de escuela sabática. Ese es el departamento que yo elegí. Tú puedes elegir otro departamento, puedes elegir también este departamento. No hay ningún problema para completar con la pregunta de esta especialidad. Vamos terminando ya, vamos a la penúltima pregunta. Pregunta número 8. Dice, descubrir cómo se inició el movimiento adventista en el país, es decir, en el Perú. Y dar atención especial a la actuación de los pioneros en el proceso. En el año 1896, un hombre llamado Eduardo Forga regresó de Europa a Arequipa y comienza a promover la temperancia y la libertad religiosa. Es decir, él comienza a promover los hábitos saludables. Él promueve la reforma pro salud y Eduardo Forga apoya fuertemente la distribución de la literatura cristiana, de la literatura adventista. Podríamos decir que Eduardo Forga apoyó fuertemente el colportaje. Punto 3. Una de esas literaturas adventistas llegó a manos de un pionero en el Perú también llamado Manuel Z. Camacho. Forga trabajó en la traducción de los escritos de Elena de Huay al español. Recuerden que Elena de Huay, al escribir sus libros, lo hizo en el idioma inglés, su idioma madre. Pero para que los escritos de Elena de Huay llegaran a las diferentes partes del mundo, era necesario que se tradujeran a otros idiomas, de manera especial al español. Y para ellos, Forga trabajó en la traducción de los escritos de Elena de Huay. El año 1898 fue un año en el que el primer adventista llegó al Perú. Y este adventista era un carpintero chileno. El año 1899 se informó al pastor Baber que habían sido bautizadas 3 personas en el Perú. El año 1905, con la llegada del pastor Perry al Perú, se comenzó a organizar la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el año 1907 se organizó la primera iglesia en el Perú con 17 miembros. Apreciados amigos, la historia de la Iglesia Adventista en el Perú tiene pocos años relativamente. Hubieron muchos hombres que dedicaron su vida para la predicación del Evangelio. Hubieron muchas personas que lo dejaron todo para venir a nuestro país y predicar la palabra de Dios. No les importaron dejar casas, dejar dinero, dejar familias. Lo que les importaba era predicar la palabra de Dios. Y gracias a esas decididas, serviciales, confiando en el amor de Dios, fue que el Perú en el año 1905, 1907, comenzó a adoptar fuertemente las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Llegamos a la última pregunta, mis queridos amigos, la pregunta número 9. Y la pregunta número 9 dice, conocer las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista y presentar un informe sobre su importancia. Señalar 2 textos bíblicos para cada una de las creencias fundamentales. Bien, la pregunta ya nos dice que la Iglesia Adventista tiene 28 creencias fundamentales. Estas creencias están basadas en la palabra de Dios, amigos. No hay algo en lo que nosotros creamos y esté basado en los escritos de Elena de Huay o en alguna otra literatura cristiana. No. Nosotros creemos en la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha desarrollado 28 creencias fundamentales y a continuación las vamos a conocer rápidamente. Tenemos la creencia de las Sagradas Escrituras y ahí ustedes pueden ver sus 2 textos bíblicos. También creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Tenemos la creencia de la creación, creemos también en la naturaleza del hombre, creemos en el gran conflicto, creemos en la vida, muerte y resurrección de Cristo, creemos en la experiencia de la salvación, creemos en el crecimiento en Cristo,
creemos en la iglesia, creemos en el remanente y su misión, creemos en la unidad en el cuerpo de Cristo, creemos en el bautismo por inmersión, creemos en la cena del Señor, creemos en los dones y ministerios espirituales, creemos en el don de profecía, creemos en la ley de Dios, creemos en el sábado, creemos en la mayordomía, también en la conducta cristiana, también en el matrimonio y familia, creemos en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. A propósito, somos la única iglesia que cree que Cristo está en un santuario celestial, está ministrando en un santuario celestial. Creemos en la segunda venida de Cristo, esa es nuestra esperanza. Creemos en la muerte y resurrección, creemos en el milenio y el fin del pecado, y creemos en la tierra nueva. Allí están nuestras 28 creencias fundamentales como adventistas del séptimo día. Y me gustaría terminar esta parte diciendo que estas creencias están basadas únicamente en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Volvemos a hacer hincapié en esto. No creemos en lo que un hombre o una mujer dice. No creemos en lo que un pastor dice. Creemos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y estas 28 creencias están fundamentadas en la palabra de nuestro Dios. La importancia de esta especialidad radica en que tú comprendas y entiendas que Dios dirige la historia de la humanidad, que Dios dirige su iglesia, que Dios levantó hombres y mujeres para que la iglesia adventista del séptimo día creciera, avanzara y se multiplicara en todo el mundo. Hoy en día somos una iglesia que sigue predicando la bendita esperanza del pronto regreso de Jesucristo. Guillermo Miller con su movimiento millerita predicaban fuertemente la venida de Cristo. Hoy nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, también predica la segunda venida de Cristo, porque nuestra esperanza está en ese maravilloso retorno. No te olvides de compartir este video, no te olvides de dejar tus preguntas aquí, que con todo gusto estamos para ayudarte a responder. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra nueva especialidad.